¿Qué golpe de fortuna le trae a usted por aquí?, preguntó Burrow. Ciertamente, el barrio este no era familiar a Hammer. He oído algunos sermones, repuso el millonario, sobre lo mucho que podría hacerse con abundancia de fondos. He venido a decirle que usted dispondrá de esos fondos. Muy loable por su parte, dijo Burrow, sorprendido. ¿Una importante suscripción, acaso? Hammer se rió. Hasta el último penique que poseo. ¿Qué? Hammer explicó los detalles con viveza comercial. La cabeza de Burrow daba vueltas. ¿Piensa renunciar a toda su fortuna y dedicarla a los pobres del barrio este, nombrándome administrador? Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No puedo explicárselo, repuso Hammer lentamente. ¿Recuerda nuestra charla sobre visiones el pasado febrero? Pues bien, una de esas visiones se ha adueñado de mí. Espléndido. Burrow se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban de excitación. No hay nada particularmente espléndido en ello, dijo Hammer, de no muy buen talante. No me importa un pepino la miseria del barrio este. Sus feligreses solo necesitan decisión. Yo era pobre y logré zafarme a las dentelladas del hambre, pero he de desembarazarme del dinero y no quiero darlo a esas tontas sociedades protectoras. Usted es un hombre de mi confianza. Alimente cuerpos o almas con él, me da lo mismo. Sin embargo, yo he pasado hambre y veo con mejores ojos lo primero. Es algo sin precedentes, tartamudeó Burrow. Bien, ya está todo dispuesto, continuó Hammer. Los leguleyos acabaron al fin y he firmado. Eso me ha tenido muy ocupado la última quincena. Es casi tan difícil desembarazarse de una fortuna como hacerla. Supongo que se habrá reservado algo. Ni un penique. Bueno, no es totalmente cierto. Tengo 2 peniques en mi bolsillo. Se rió. Después de despedirse de su aturdido amigo, se adentró en las estrechas y malolientes calles. Las palabras que había pronunciado volvieron a él con una dolorosa sensación de pérdida. Ni un penique. Toda su inmensa fortuna ahora temía la miseria, el hambre y el frío. Sin embargo, era consciente de que la opresión había menguado al sentirse libre de las cosas terrenales. Los eslabones de su cadena le habían llegado, si bien ahora la libertad lo fortalecía. Había un toque de otoño en el aire y el viento soplaba helado. Hammer sintió el frío estremecedor y también síntomas de hambre. Las dos cosas parecieron escarbar el próximo futuro. Resultaba increíble que hubiese renunciado a la facilidad, la comodidad y el calor. Su cuerpo gritaba impotente, pero entonces le llegó la agradable sensación de libertad. Hammer vaciló
ante la boca de una estación de metro. Tenía 2 peniques en su bolsillo. ¿Por qué no ir en metro hasta el parque, donde viera a los ociosos que dormitaban al sol? Creía sinceramente que estaba loco, pues la gente cuerda no hace lo que él había hecho. Ahora bien, su locura resultaba ser una cosa sorprendente y maravillosa. Sí, iría al espacio abierto del parque. Además, hacerlo en el metro tenía una significación para él. Este medio de locomoción representaba todos los horrores de la vida enterrada y oprimida. Como un hombre libre saldría de su encierro para posesionarse de los amplios espacios verdes, donde los árboles anulaban la amenaza opresiva de las casas. El ascensor le llevó velozmente abajo y sintió el aire enrarecido. Se quedó en un extremo del andén, apartado de la masa humana. A su izquierda se abría la abertura del túnel por donde aparecería el tren, semejante a una serpiente. No había nadie cerca de él, excepto un muchacho acurrucado en un asiento. Muy distante, oyó el amortiguado ruido del tren. El muchacho se levantó de su asiento y caminó hacia Hammer, quedándose cerca del borde del andén. Sucedió tan rápidamente que casi le pareció increíble. El jovencito perdió el equilibrio y cayó. Multitud de pensamientos se agolparon en el cerebro de Hammer. Entre ellos se materializó el informe revoltijo de harapos atropellado por el autobús, y oyó una voz que decía: «No se culpe, jefe, usted no hubiera podido evitarlo». Y esto le persuadió de que la vida del muchacho solo sería salvada por él, Silas Hammer. El tren se acercaba. De repente, una curiosa y tranquila lucidez mental vino a posesionarse de su espíritu. No obstante, en aquel corto segundo supo que su temor a la muerte persistía. Sí, tenía miedo, un miedo espantoso. Para los aterrados espectadores del otro extremo del andén, no hubo apenas separación de tiempo entre la caída del muchacho y el salto del hombre. Entonces vieron el tren en la curva anterior al andén, sin posibilidad de frenar. Hammer cogió al muchacho en sus brazos. No le impulsaba ningún sentimiento heroico, pues su carne temblorosa obedecía la orden de un espíritu llamado al sacrificio. Con un último esfuerzo, empujó el cuerpo del joven por encima del andén y luego se cayó sobre la vía. De repente, murió todo su temor. El mundo ya no lo retenía. Estaba libre de sus cadenas. Por un momento creyó oír la tocata de Pan. Luego, más cerca y más alto a la vez, llegó el alegre revoloteo de innumerables alas. La llamada
de las alas. Agatha Christie.